Amadas hermanas y amigas, es de gran bendición para mí el poder estar con ustedes en una nueva oportunidad por la gran misericordia del Señor. Ahora más que nunca, valorando el don de la vida que Él está dando a cada una de nosotras. El sábado anterior pudimos ver en los primeros versículos de Efesios capítulo 4 que Pablo nos hizo hincapié en la forma en que debemos andar de acuerdo al llamamiento que Dios ha dado a nuestra vida. Y recordamos que dijimos que con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. Creo que podríamos decir que son las características de la unidad de la iglesia. También nos hizo hincapié en esta unidad de la cual hablamos, ¿verdad? Podemos ver que el Señor a través de Pablo no quiere que se pierda esta unidad en el cuerpo de Cristo. En los versículos del 4 al 6 veremos cuáles son los fundamentos de la unidad de la iglesia. O sea que la iglesia es una, porque es un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Un solo cuerpo, no dos ni tres, pues de judíos y gentiles, de ambos pueblos y a través del sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, hizo un solo pueblo, destruyendo entre ellos las enemistades. Estamos dentro de este cuerpo que formamos, andando con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia en amor, destruyendo cualquier enemistad que haya ocurrido, como el ejemplo que nos da el Señor. Él es la cabeza de este cuerpo. Colosenses 1:18. Un espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu de Dios. Dice en 1 Corintios 12:13b, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu de Dios nos ha puesto en unión de vida con Cristo. Él es el que mora en todos los creyentes de todo su cuerpo. Recordemos que somos templos de su Espíritu Santo, pues lo hemos recibido de Dios. Efesios 2:18. Y nuestras acciones negativas, también dice su palabra, que contristan el Espíritu Santo. Recordamos que el Espíritu Santo es como un sello de identidad para que seamos reconocidos como parte del cuerpo de Cristo. Una esperanza. Dijimos que la iglesia es una debido al ministerio del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu y una misma esperanza de nuestra vocación. ¿Y cuál es esa esperanza? La gloriosa y pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1:18 dice, también les pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza de la que han sido llamados. Y en Tito 2:13 dice, 2:12-13 dice, ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos de vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanas, esa es nuestra gran esperanza. Cuando Él se manifieste, nuestro gran Dios, en su venida. Esa es una sola esperanza, es la que tenemos. Un solo Señor. Los cristianos creemos en un solo Señor, no en dos ni en tres. La palabra Señor significa tener poder y autoridad como Señor. Cristo Jesús tiene derecho soberano como el dueño absoluto de mi vida, y adquirió esos derechos cuando murió y pagó en su totalidad nuestro pago por el pecado.
En 1 Corintios 8:6 dice, también hay un solo Señor que es Jesucristo. Dios creó todo por medio de Él y gracias a Él nosotros vivimos ahora. En 1 Corintios 6:20 dice, cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y a agradar a Dios. Estamos dedicando nuestros cuerpos a honrar y agradar a ese un solo Señor. Ahora pertenezco a Cristo. Él es mi Señor y yo no puedo actuar por mí misma. También dice una sola fe. Solo hay un Jesús y Él es el único en quien hemos puesto nuestra fe y confianza. Por Él fuimos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Aceptamos que fuimos pecadores, que somos pecadores, que merecíamos la muerte, pero también aceptamos la verdad que Jesús murió como nuestro sustituto y pagó nuestra deuda por completo. Romanos 6:23, 3:23. Esa es nuestra confianza, esa es la única fe. También dice un solo bautismo. ¿Se refiere Pablo al bautismo por la inmersión en agua o el bautismo del Espíritu Santo? La inmersión en agua es una señal externa de la obra interna del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. En nuestro testimonio personal estamos dando a conocer que somos parte de su cuerpo. Dice un solo bautismo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ese solo bautismo, un solo bautismo, es el bautismo del Espíritu Santo, que forma parte de estas 7 bases de la unidad de la Iglesia. Solo hay un bautismo en la vida de cada uno de sus hijos y que se produce en el momento de la conversión, en el momento de la salvación. Es cuando el Espíritu Santo pone al creyente en el cuerpo de Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Un Dios y Padre de todos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios es el Padre de todos los creyentes. Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos por nacimiento espiritual. No porque nacimos en un hogar cristiano o porque he sido bautizada, sino por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26 dice, ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Esta es la única manera de ser hijo legítimo de Dios y miembros de su familia. No hay otro. Hermanas, hemos estudiado en que basamos la unidad en el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Somos miembros del cuerpo del cual Cristo es la cabeza y por lo que debemos tratarnos unos a otros con el mismo amor de Cristo para su cuerpo. Hermanas, ¿nos estamos tratando así? Un espíritu. Estamos dispuestas para que el espíritu tenga el control total sobre nuestra vida, para que podamos perseverar en la unidad de su iglesia. Una esperanza. Estamos viviendo como debemos vivir, honestos, fieles a Dios, pensando en lo que hacemos mientras llegue ese día feliz y maravilloso de la venida de nuestro gran Dios y Salvador. Un solo Señor. Estoy dejando de hacer como yo quiero y actuando como Él quiere. Un solo bautismo. Estamos actuando como Él, ya que cuando fui bautizada quedamos unidos a Cristo. Una sola fe. Hemos puesto nuestra fe y confianza creyendo que Él murió por mis pecados y que Él me perdona. Un Dios y Padre de todos. ¿Soy hija de Dios? ¿O por mis actitudes a veces lo dudo? Hermanas, hemos visto estas bases, dijéramos, de la unidad,
las cuales tienen una gran demanda, ¿verdad? Y que tenemos una gran demanda porque Él quiere que guardemos esta unidad. Es necesario, nuestras queridas hermanas, que reflexionemos en su palabra, en lo que Él quiere que estemos haciendo, sobre todo en estos días difíciles, ¿verdad? Creo que una de las cosas que Él quiere, ¿verdad?, es que volvamos a su palabra, que podamos cumplirla. Sabemos que solo con la ayuda y el control del Espíritu Santo podemos ser parte de ese cuerpo con las demandas que su palabra nos pide. Que el Señor nos bendiga, hermanas.